Dios es tan amoroso y bondadoso y también te quemará en el infierno para siempre si das un mal paso. Bueno, hay tanta tergiversación en las escrituras y en diferentes cosas. Nadie sabe realmente lo que se dijo, nadie sabe realmente lo que se escribió. Sabemos que hubo algo llamado el Concilio de Nicea, que juntó todas las historias de Jesús y lo conglomeraron todo en este Nuevo Testamento. Se siente un poco flojo. Oigan, tomemos la Torá, pongámosla aquí también. No tiene nada que ver con las enseñanzas de Jesús. Ahora veo las escrituras y pienso, ¿sabes qué son? Son personas, gente haciendo cosas, que tuvieron un encuentro real y profundo con lo divino. Fue tan especial que quisieron registrarlo y compartirlo, pero nunca fue un libro de reglas para regir nuestra vida. Bienvenida de nuevo a la campeona, Angie Hipple. ¿Cómo estás? Mi esposo Chuck me dijo que dirías eso. Sí, por supuesto. Siempre digo eso. Sí, estoy muy bien. Qué bueno estar aquí. Qué bueno estar aquí. Gracias, Alex, por invitarme de nuevo. Gracias por volver. Estoy emocionado. Y de tenerte. Nuestra última charla no solo fue buena, sino conmovedora, pues trajiste a mis maestros favoritos. Lo sé, te sorprendiste tanto. O sea, Sí, te sorprendieron. sí, como que me tomaron por sorpresa, pero afortunadamente no dependió de mí. Babaji y Miguel y Yogananda. Fue un momento increíble. Me dejó atónita al terminar, no sabía que eso era posible. Porque conocías a Yogananda y Babaji, pero nunca los estudiaste. No había leído nada de su material. Solo tenía una vaga idea, como de quiénes eran. Claro, y de repente llegaron. Fue algo verdaderamente hermoso. Es de mis interacciones favoritas en una canalización. Por eso, yo estaba, ay Dios, y cuando apareció Babaji, me quedé, Babaji quiere decir, yo también me sorprendí. Oh. Le pregunté, ¿un mensaje para el mundo? Y como que te tomó el pelo, ¿no? Sí, dijo, no, solo estoy feliz de estar aquí. Y yo, debo pensar en preguntas. No, él al principio dijo algo como, bien por ti por traerme aquí, bien por ti. Siempre me preguntan por la energía de Babaji y les digo, Wow. la energía de Babaji es muy a lo Yoda. Travieso. Sí, como un Yoda pícaro y muy sabio, muy profundo, pero es como para los geeks en la audiencia, es como cuando conoces a Yoda en El Imperio Contraataca fingiendo no ser él. Sí, se divierte, es ese tipo de cosas. Se sintió así. Se sintió. Sentí que te estaba tomando el pelo un poco. Sí, claro que lo hacía. Qué bien por ti, de verdad. Me trajiste aquí. Estoy muy feliz. Antes de empezar la canalización con Judá y la pandilla, ya veremos. Quien quiera que se presente. Quien quiera que vaya a aparecer hoy. Tú y yo estábamos almorzando y tuvimos esta conversación increíble sobre algo muy cercano a nuestros corazones, que es el trauma religioso, que es algo real, es algo real ahora, mientras que en el pasado no lo era tanto, pero muchísima gente. Millones dejan la religión organizada en que crecieron como tú y yo. Nadie habla del trauma al ser arrancado. Te arrancas o te expulsan de tu única comunidad, familia, amigos, infraestructura que tienes. Familia. Tu familia. Entonces, me gustaría mucho hablar de eso porque mucha gente lo está viviendo ahora y parece que va en aumento. Claro. Y queremos tener esta conversación que con suerte sane y ayude a la gente a entender lo que les está pasando, por qué pasó y demás. Entonces, ¿puedes contarle a todos un poco de tu historia sobre lo que te pasó y con qué sigues lidiando hasta el día de hoy? Sí. El síndrome de trauma religioso, o RTS, es un diagnóstico del DSM. Es algo nuevo en la vanguardia de la terapia y la psicología. Y lo que están descubriendo es que personas como yo, especialmente aquellas que han sido criadas desde una edad muy temprana y tuvieron algunas experiencias religiosas adversas y también algunas, por supuesto, muy hermosas también, pero puede haber un trauma real, generalizado. Y lo que están descubriendo es que muchas personas como yo, que pensaban que tenían TOC, a las que quizás se les han dado diagnósticos como trastorno límite de la personalidad, ansiedad, depresión, que para algunas de estas personas
Esos son diagnósticos erróneos, son diagnósticos falsos. Lo que realmente están experimentando es el síndrome de trauma religioso. En mi caso, a mis 40 y tantos, después de que salí de la religión, de un entorno cristiano fundamentalista, recibí un diagnóstico de TEPT complejo, relacionado con experiencias religiosas adversas. Básicamente, los primeros años de mi vida, mi primera impresión de Jesús fue al ir a la iglesia con mi abuela. Fue una primera impronta muy amorosa de Jesús. Recuerdo recargar mi cabeza en su regazo y mirar hacia arriba y ver el vitral de Jesús con los niños pequeños a su alrededor. Así que fue una primera impresión muy amorosa y hermosa. Cuando tenía unos 7 años, empecé a hacerle preguntas a mi mamá, como hacen los niños, ya sabes, sobre Dios y si hay un Dios, y quién es, y por qué el cielo es azul, cosas así. Y decidió que era hora de que volviera a la iglesia. No había ido a la iglesia como esposa y madre joven, pero había sido criada en una iglesia cristiana bautista del sur, fundamentalista. De hecho, un dato interesante, su apellido era Church, y era una de 5 hermanas, y las llamaban las mujeres Church. Y, ya sabes, la broma en Acción de Gracias y Navidad era sobre las mujeres Church y lo controladoras que eran. Así que esa era más o menos, ya sabes, la historia y los antecedentes de mi mamá. Claro. Pero empezó a llevarme a la iglesia y yo estaba muy ávida y muy receptiva a conocer a esta figura misteriosa y hermosa llamada Jesús, de la que me estaban enseñando, que sanaba a la gente y hacía estas cosas realmente geniales. Y cuando tenía 8 años, estaba en un servicio típico y el pastor estaba dando un típico sermón bautista del sur sobre Jesús, la necesidad de la salvación para que no ardas para siempre en el infierno. Y esto en sí mismo, por supuesto, ahora lo entiendo, es súper traumatizante para un niño pequeño. Considerar que la gente arderá en el infierno. Y, ya sabes, ahora entiendo que hay un enorme doble vínculo en eso. Es muy doloroso para la gente pensar que Dios es tan amoroso y tan bondadoso y también te quemará en el infierno para siempre si das un mal paso. Ya sabes, entonces. Porque Dios sabe que nadie dará jamás un mal paso. Claro. Bueno, ya sabes, y hoy nos reímos de eso. Pero, ¿sabes? Es triste para mí pensar en lo lavada del cerebro que estaba, qué tan integral era eso en mi pensamiento y lo retorcido que era. E incluso una vez que empecé a salir de eso, me tomó años desentrañar este tipo de cosas y ver lo mal que estaba eso. En ese momento, una neblina me rodeó. Esta fue mi primera experiencia metafísica o sobrenatural. Literalmente con los ojos abiertos, estaba envuelta en esta pequeña nube. Era casi como si una nube de lluvia hubiera venido y se hubiera posado a mi alrededor o sobre mí, mientras estaba sentada en la banca escuchando esta prédica. Ahora creo que eran Judá, los ángeles allí tratando de protegerme de lo que estaba escuchando, ¿verdad? Pero yo, ya sabes, no había nadie a mi alrededor para explicarme nada. Todo lo que tenía era este adoctrinamiento religioso. Así que cuando el hombre a cargo, ya sabes, lo cual es otra conversación interesante porque hay mucho dominio masculino para mí. Hubo mucho dominio masculino para mí en mi crianza cristiana. Cuando dijo que lo que tenía que hacer para evitar arder en el infierno y para demostrar mi amor por Jesús era pasar al frente. Y había alguien allí, otro, hombre blanco mayor que tenía una pequeña tarjeta con una oración. E hice lo que me dijo que hiciera, que es rezar esta oración. Y se me dijo que por haber rezado esa oración y haber elegido entregarle mi corazón a Jesús, estaría protegida para siempre de la condenación eterna. Y así empecé a seguir las reglas a partir de ahí. Pero la verdad es que creo que probablemente estaba experimentando un momento real de ser tocada por lo divino. Pero como era tan joven, no tenía, como dije, a nadie. Nadie que me reflejara o explicara lo que me estaba pasando. Así que simplemente me metieron en el molde de lo que se hace, ya sabes, con los niños. Y es casi como, ya sabes, parte del ciclo de abuso. Para mí es que en el abuso sabemos que hay una fase de bombardeo de amor. Luego hay un tiempo de acumulación de tensión.
hasta una explosión de abuso, que luego es seguida de nuevo por la fase de bombardeo de amor, más acumulación de tensión. Y luego ocurre el abuso. Y el bombardeo de amor sigue después para aliviar el dolor del abuso. El bombardeo de amor nos hace volver. Este tipo de bombardeo de amor ocurre cuando decides unirte a una familia espiritual, especialmente de niño. Cuando un niño expresa interés en aceptar a Jesús, orar, bautizarse, es una celebración. Se les presta muchísima atención y se les da mucha aprobación. Recibí mucha atención y aprobación por leer la Biblia. No lo hacía solo por eso, realmente tenía un interés genuino en tratar de conectar con este hermoso Jesús y con los ángeles. Pero también recibí mucha aprobación y atención de mis padres y otros líderes de la iglesia, porque mostraba mucha promesa como aspirante espiritual. Recuerdo que de niña hacía ejercicios bíblicos y había competencias. Todavía puedo decir Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, Reyes. Puedo nombrar los 66 libros. Wow. Nos cronometraban para ver qué tan rápido podíamos decirlos. Yo recuerdo diálogos de películas, pero no podría recitar sesiones completas, ni mucho menos monólogos. Bueno, ya sabes, e incluso tengo como grandes lagunas culturales, como que hay segmentos enteros de décadas de música rock que no conozco porque no me permitían escuchar música rock. Música del diablo, obviamente. Claro, Digo, obviamente, en los 50, recuerda, Elvis era el diablo. claro. Las caderas. Ahora nos reímos viendo lo de hoy, pero entonces, sí, fue Ned Sullivan. Cortaron la toma por encima de su cintura. No lo mostraban moviendo las caderas, lo cual fue peor, porque todas las chicas se volvieron locas imaginando lo que pasaba. Lo sé. Bueno, y mi madre había ido a uno de sus conciertos de joven y tenía una bufanda con la firma de Elvis. La guardó por años en un cajón. Cuando la encontré le pregunté, «Mamá, ¿qué es esto?» Su cara se puso de 30 colores, tan apenada que no quiso contarme. ¿Así? Pero mi mamá era, ya sabes, después mi papá se hizo ministro y mi papá era un ministro bautista fundamentalista. Se formó en el seminario de Jerry Falwell. Y mi mamá siempre siguió la línea. Era ama de casa, una esposa de pastor muy devota, siempre sirviendo en la iglesia. Recuerdo que antes de que mi papá se hiciera ministro, un año para Navidad le regaló un abrigo de bisón. Y se conmovió tanto que las lágrimas le corrían por la cara. Estaba tan conmovida por este regalo tan detallista, pero una vez que se hicieron pastores, nunca se lo ponía, porque pensaba que no debía hacerlo. Y así colgó en su closet literalmente hasta el día en que murió y nunca se lo volvió a poner. Wow. Sí. Bueno, el caso es que yo seguía las reglas. Una de las cosas que comentaba en el almuerzo fue que cuando estaba en la secundaria, todavía muy devota a este hermoso Jesús, y sí tuve algunas experiencias reales muy profundas, yo sola, al ser visitada, creo que por el Espíritu en eso. Pero en la secundaria usaba el dinero de mi domingo para ir a la librería cristiana y comprar folletos para niños y repartirlos en la escuela. ¿Qué folletos son? Son unos libritos con mensajes sobre el mensaje del Evangelio de Jesús de la Biblia. Así que me marginé por completo y perdí cualquier posibilidad que pudiera tener de ser razonablemente popular en la secundaria. ¿Has oído hablar de Jesús? Sobrevivir la secundaria es difícil, pero repartir folletos es una sentencia de muerte. Incluso en aquel entonces. ¿No es así? Pero tenía buenas intenciones. Sí, solo... Lo hacía con un corazón lleno de amor, pues era una niña cariñosa y bondadosa. No quería que mis amigos fueran al infierno, ni que nadie fuera al infierno. Imagina, eso es parte del abuso, ¿no? Piensa en la presión. O sea, como adultos podemos razonarlo un poco. Pero incluso los niños, ¿qué clase de presión te ponen para sentir que debes salvar al mundo? Sabes, la Gran Comisión dice, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio». No creo que Jesús escribiera esas palabras. Fueron un añadido estratégico.
Es solo una opinión. No puedo probarlo. Es solo una idea que tengo, pero un añadido estratégico de gente que se beneficiaría de la expansión de la iglesia. Pero imagina la presión, ¿no? En un niño pequeño o una jovencita. Un jovencito. Un niño. De que tienen que sus amigos se irán al infierno si no los salvan o les comparten. De Jesús. Ah, sí, tú. Yo fui a un kinder judío en Nueva York. Tenía el pelo muy chino. Todos pensaban que era judío. Fue Me lo imagino. realmente divertidísimo. Me encantaba. Luego fui a una escuela católica. En primaria me hablaron del infierno y me quedé. ¿Cómo procesas eso en primaria? Tenía 6, 7 años, si acaso. Me aterrorizó. Me aterrorizó. Así que cuando el sacerdote venía a enseñar, o sea, a hablarnos de cosas, yo decía, bueno, voy a ser sacerdote. Y yo llegué a casa una noche. Definitivamente pensé, si soy sacerdote, seguro no voy a ir a ese lugar, ¿no? Poco sabía yo lo que pasaría años después con la Iglesia Católica. De hecho, es muy probable que sí vayan. O sea, es una locura, exacto. Pero llegué a casa y le digo, mamá, seré sacerdote. Y ella, ay, Dios mío, por favor, que no se haga sacerdote. Porque mis papás mi mamá era católica. Solo iba en Pascua y Navidad. Íbamos el domingo de Pascua y ya sabes, en Nochebuena o Navidad, y eso era todo. Y justo lo suficiente para seguir en la escuela católica, pues había que hacer muchas cosas. Éramos de domingo, mañana, noche y miércoles. Sí, estaban entregados. Y 30 minutos de oración diarios. Ah, ustedes eran muy clavados. Sí, ustedes eran muy clavados. Lo fascinante, Angie, es que la gente que mencionas como, ya sabes, creo que fue un añadido estratégico. Para mí eso tiene sentido lógico, porque nadie sabe realmente qué se dijo. Nadie sabe realmente qué se escribió. Sabemos que hubo algo llamado el Concilio de Nicea, que juntó todas las historias de Jesús y lo conglomeraron todo en este Nuevo Testamento. Cuando dijeron, oye, esto se siente un poco flojo, oye, tomemos la Torá, metámosla aquí también. No tiene nada que ver con las enseñanzas de Jesús, simplemente juntemos todo eso. Y todo eso tiene sentido. Para mí y para ti ahora. Claro, pero entonces... Pero en mi tradición había argumentos sólidos para cualquier objeción. Recuerdo preguntarle a mi papá, ¿y qué de la gente de África que no puede leer la Biblia? Nadie ha hablado de eso. ¿Qué dicen? Bueno, él tenía una escritura que sacaba y a la que se refería y decía, bueno, esta escritura dice que todos tienen un conocimiento interno de Dios. Y sabes, y había estas cosas muy bien estructuradas, ya sabes. Simplemente no había espacio para rebatir o cuestionar. Así que, y esta es una de las cosas que es tan dañina y traumatizante de esto, es que te dicen cómo vivir tu vida, cómo pensar, cómo ser, por dogmas externos, la comunidad, tus pastores y maestros. Y entonces no tienes ninguna guía interna en absoluto, como que no hay nada en ti que sepa cómo. De joven no sabía cómo tomar una decisión. Por mi cuenta, no sabía cómo poner un límite. No sabía cómo pensar por mí misma, porque siempre me habían dicho qué y cómo pensar, y no se me dio la oportunidad de cuestionar o rebatir en gran medida la verdad. Eso es lo interesante, porque muchas de estas almas en la pared aquí, en tradiciones orientales, muchas dijeron, no tomen lo que decimos como verdad absoluta. O sea, cuestiónenlo todo. Bueno, hay tanta tergiversación que ocurre con las escrituras y cosas diferentes como, bueno, hablemos de la idea de las escrituras por un momento. Fui criada en la tradición fundamentalista. Te enseñan que la escritura es completamente infalible y sin error, y que puedes tomarla al pie de la letra, tal cual. Daban excepciones. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice que los homosexuales deberían ser apedreados si los atrapan, o los adúlteros. Los esclavos también estaban bien en el Antiguo Testamento. Perfecto. Y así.
Pero la escritura misma, de hecho, dice que la sabiduría de Dios nunca podría estar en un libro. Lo dice claro en el Nuevo Testamento y en el Bhagavad Gita, que es para mí como este hermoso texto sagrado que me encanta leer. Es tan hermoso para mí ahora. Claro, si lo hubiera leído en ese entonces, eso habría sido Blasfemia. sí, un problema muy grande. Pero incluso dice que para el que sabe, el que tiene una experiencia, la escritura no significa nada, no tiene sentido, no tiene ninguna función, ¿verdad? Entonces, y de eso se trata todo. Ahora veo las escrituras y pienso, ¿sabes qué son realmente las escrituras? Son sobre personas, que eran solo personas, haciendo cosas de gente. Y tuvieron un encuentro real y verdadero con lo divino. Fue tan especial que quisieron registrarlo y compartirlo, pero nunca fue un libro de reglas para regir nuestra vida. Y Judá me ha enseñado que todos deberíamos escribir nuestra propia escritura, ¿verdad? Todos somos personas haciendo cosas de gente con potencial de encuentros con la divinidad, ángeles, guías y nuestro ser superior. Esas experiencias podemos compartirlas o mantenerlas sagradas en nuestra experiencia interna. Estamos escribiendo nuestra propia escritura y no necesitamos las escrituras. Las escrituras son algo así como, ¿sabes? Si sabes cómo arreglar un coche, eres mecánico. No te voy a comprar un libro sobre cómo arreglar un coche, porque ya sabes cómo hacerlo, ¿verdad? O sea, ¿por qué harías eso? No tiene sentido el concepto de lo que pasamos. Y de nuevo, tú pasaste un tiempo mucho más difícil que yo. Como te decía, y lo he dicho, mi nombre de confirmación fue Bartholomew Humperdinck. No creo que hicieras eso. Fue a propósito. Quería que el sacerdote tuviera que decirlo frente a todos. Era la decisión correcta. Mi principal problema con cualquier religión fundamentalista es la falta de cuestionamiento que permiten. Claro. No puedes cuestionar nada, incluso cuando es tan claro, blanco y negro. ¿Por qué no puedes simplemente admitir que hay un problema o un hueco en la lógica, en una historia o en esto o aquello sin más? En un episodio reciente con Paul Wallace hablamos de Yahvé, el Dios, Yahvé y Jesús. Sus enseñanzas no se mezclan en absoluto. Jesús era amor, poner la otra mejilla y todo eso. Y Yahvé era como fuego y azufre y basado en el miedo y todo ese tipo de cosas. ¿Y por qué no podemos cuestionar como, oye, a mí me sacaron de la escuela dominical? Porque dije, oye, ¿qué pasó con Jesús entre los 12 y los 30 años? O sea, 18 años, un hueco enorme. Y los budistas, de hecho, tienen documentos que nos dicen exactamente qué le pasó. Hay toda otra escritura Ah, sí. de las enseñanzas de Jesús que se guardan en estos monasterios budistas y han sido publicados. Puedes leerlos. Son increíbles. Sí, pero este fundamentalismo es una forma de vida rígida, regida por reglas, controladora y se ha filtrado en la política. Y en ambos lados, diría que en ambos partidos. Pero el fundamentalismo es la idea de que estas son las reglas. Así debe ser y no debes cuestionar. Sigue la línea o no tendremos relación contigo. Sabes, está en todas las religiones principales. Tienen estos aspectos fundamentalistas. En la tradición musulmana, en la tradición budista, sí, así es. Pero todas estas religiones principales, es importante decirlo, también tienen aspectos libres y basados en el espíritu. Por ejemplo, los cristianos gnósticos, los budistas zen, los sufíes en la tradición islámica. Para mí hubo un tiempo en que, y estoy segura, desde la perspectiva de mi alma, cuando esté del otro lado, tengo que platicar con mi ser superior sobre esto. Creo que se pasaron con esta. La vara estaba un poco alta, pero estoy segura de que tenía esta meta, ya sabes, de entrar en una fundamentalista, sumergirme en la religiosidad y ver si podía salir de eso, superarlo y llegar hasta la autorrealización, que es mi deseo. Ese es mi gran objetivo. ¿Sabes para qué estoy aquí?
Así que fue un gran reto, sí. Pero, ¿sabes? Una de las escrituras que fue muy tergiversada y que he visto que de verdad se usó de forma abusiva con la gente es esta del Antiguo Testamento que dice que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces me enseñaron desde muy joven que nacemos pecadores, que nacemos mal, echados a perder. Tenemos propensión al mal. Si nos dejan por nuestra cuenta, haremos lo incorrecto. Y no hay nada bueno en nosotros fuera de Jesús. Esto estaba tan arraigado y la culpa es un rollo mental, ¿verdad? Probablemente es lo más grande. Sabes, es algo a largo plazo en lo que he tenido que trabajar para dejarlo ir, pero la culpa es un desperdicio total de energía, ¿verdad? Porque no produce nada bueno en absoluto. Como que si haces algo y no te gustan los resultados, Judah dice, haz algo distinto. Pero no te castigues ni culpes. Y entiendo que el infierno es un estado psíquico, de culpa y vergüenza. Bueno, o sea, podemos hablar del infierno un segundo. O sea, es una completa malinterpretación de lo que Jesús decía. No existe. Era un basurero, literalmente un lago de fuego, al que solían tirar la basura. Y él dijo algo como, si no se ponen en orden, van a ir para allá. Y de ahí se agarraron. Sí, Jesús no usó infierno. Habló de Gehenna, como dijiste, el basurero, y dijo, si quieren vivir así, háganlo. ¿Verdad? Pero va a oler bastante desagradable, ¿sabes? Oler un poco feo. No va a funcionar. Luego Dante apareció, escribió un libro fantástico y ellos tomaron esa historia, apropiándosela. Un concepto que me dejó realmente fascinado el otro día fue el arrebatamiento, que creo que es lo máximo del concepto del arrebatamiento, es el aspecto fundamental, por excelencia de la religión cristiana, porque te separa mucho de todos los demás. Piénsalo, es traumatizante para un niño, ¿verdad? Pensar que despertarán y su maestra y amigos no estarán, Es aterrador. o ellos podrían simplemente quedarse atrás. Sí, exacto. Y, sabes, tenía una amiga adulta en la iglesia, que hay una escritura en particular que dice que hay un pecado de muerte que no puede ser perdonado. Es un pecado contra el Espíritu Santo, pero la escritura en realidad no define qué es. Vivía con un terror absoluto de que de alguna manera ofendería al Espíritu Santo y nunca podría ser redimida. ¿Sabes? Y luego, hay escrituras que dicen que los fornicarios irán al infierno, así que cuando llegas a la adolescencia y tienes las hormonas naturales de los adolescentes, ¿Por qué te las daría Dios? ¿verdad? Para atormentarte. Por eso... Ja, míralos. Ok, ¿quieres oír una muy... Bueno, aquí está la historia. Adelante. ¿Ok? Por favor, dime si digo algo que no es apropiado o que te incomoda. Siempre digo, cómo la cabra llegó al asiento de atrás, nunca lo sabré. Era joven y necesitaba el dinero. Lo siento. Bien, ¿sabes? Cuando yo estaba en este cristianismo, teníamos la cultura de la pureza, que significa que al ser adolescente o empezar a ser un poco... Un anillo de pureza. Sí, te introducen, lees el libro del Dr. James Dobson, preparándose para la adolescencia, y es tan dulce y, ya sabes, tan inocente y todo eso. Y vamos al grupo de jóvenes una noche y te hablan de todos los males, de ser sexual antes del matrimonio y de cómo no debes besar o ir demasiado lejos. Tal vez un beso en la mejilla, tal vez un beso en los labios, pero no debes ir demasiado lejos. Y tienes toda esta excursión, viaje del grupo de jóvenes y al final firmas un contrato de que no vas a tener sexo antes del matrimonio. El faje está prohibido. Así que cuando tenía como 13 años, había comenzado este tipo de adoctrinamiento. Y tenía una vecina, una chica muy dulce, de mi edad, se llamaba Sharon, y no iba a la iglesia, estaba perdida. Obviamente. Ok, y entonces había cierta preocupación de mis padres sobre si debíamos ser amigas o no. Pero, como estaba dispuesta a ir a la iglesia conmigo, mis padres decidieron que estaba bien. Así que Sharon y yo nos hicimos mejores amigas, éramos vecinas y éramos uña y mugre. Y con el tiempo, ella, por cierto, tenía un hermanito llamado Jay, y este niño, que tenía síndrome de Down, apenas contaba con 2 añitos, y ella y yo teníamos 14 años.
Así que, al conocernos, Sharon empezó a divulgarme secretos y cosas de culpa. Tenía un novio en el vecindario, varios años mayor, que se había estado metiendo y saliendo por su ventana en la noche durante algunos años. Y este niño que yo pensaba que era su hermano, no era su hermano, era su hijo. Y mi amiga sentía una vergüenza y una culpa tremendas por el hecho de que estaba teniendo sexo y por el hecho de que sentía que Dios la había castigado, permitiendo que su hijo tuviera síndrome de Down. Así que aquí estoy yo, con 14 años, absorbiendo todo este trauma por el que está pasando, siendo una niña de 14 años con un hijo, con síndrome de Down que finge que no es su hijo, sino su hermano, y todo el secreto que lo rodea y la vergüenza. Y va a la iglesia conmigo y tiembla, literalmente temblaba en la iglesia. Y decía, tengo miedo, me voy a ir al infierno. Y sin saber si podía confiar en los líderes de jóvenes, con ella, con su secreto, con su miedo, con su culpa, si estarían ahí para apoyarla o amarla. Así que esto me dejó una huella tremenda sobre, oh sí, el sexo realmente es horrible, y si yo, esto es lo que puede pasarme, ¿sabes? A mí. Así que tenía todas estas huellas y miedos muy, muy profundos y terminé como mujer joven en esa cultura, te casas joven. Especialmente si te sientes sexual. ¿Quieres tener sexo? Y quieres tener sexo. Pues tendré que casarme. Sí, te casas. Sí, eso es. Te casas. Claro. Así que cuando tenía 16 años tuve sexo por primera vez con el chico que era mi primer amor. Claro. Él era lo máximo. Todos recordamos el primer amor. Y, ¿sabes? Cometí el gran pecado, ¿sabes? Y sentí una culpa enorme, separación de Dios, ansiedad. No hablé con nadie al respecto. Sí, fue realmente horrible. Y luego me cortó. Claro. Ay, no puede ser. Y entonces quedé completamente destrozada. No solo había perdido, ya sabes, a este hombre, me habían lavado tanto el cerebro. Literalmente tenía una especie de fantasía de cuento de hadas de que estaría con él por el resto de mi vida, ¿sabes? Pero sí. ¿Y a dónde van las jóvenes a hablar de estas cosas sin que las avergüencen? Mi hija tuvo una situación similar, la más joven, y cuando estaba teniendo problemas en la relación con este chico, fue a buscar apoyo con su pastor de jóvenes, en lugar de recibir amor, sabiduría, guía, comprensión, algún tipo de dirección. Le quitaron sus roles de liderazgo. Ya no se le permitió servir más. Siempre era la primera en llegar para ayudar en la guardería o dar la clase de los niños pequeños. Le quitaron todo. Y no tuvo ningún apoyo para la dinámica de la relación. Así que esto fue lo que yo viví a los 16 y entonces me sentí como basura. Pensé, bueno, ¿qué hombre me va a querer ahora? Perdí mi virginidad, no valgo nada. Porque eso me enseñaron. Me casé joven. Conocí a mi esposo a los 17, me casé a los 18. Y estuvimos casados 27 años. Pero esto es lo que haces, que te casas para no estar en pecado sexualmente. Claro, sí. Cuando hablaba del arrebatamiento antes, lo que escuché y he investigado, el arrebatamiento no está en la Biblia original. Si no me equivoco, tú eres una mejor erudita que yo, pero entiendo que un editor en Ohio dijo, necesito vender más Biblias, y así fue como agregaron el arrebatamiento. No había oído eso, pero podría ser, sí. No estaba en la King James original. Entonces los bautistas del sur y todos los demás dijeron, esto es muy bueno, podemos usarlo. Y lo utilizaron como una herramienta de miedo. Así que al reflexionar sobre esto es como... Bueno, también había muchas referencias a la reencarnación que fueron editadas, por supuesto, en los primeros días de la iglesia. Todavía hay una ahí. Hay una que habla de que Jesús, tal vez los fariseos están diciendo, bueno, tal vez era Elías reencarnado o Isaías regresado de entre los muertos. Así que, sí. Es un pedacito que quedó. Hay muchas cosas y hemos hablado de lo que han quitado de la Biblia hasta el cansancio en el programa.
Es que es una locura. Pero lo que me parece tan fascinante, Angie, es que vivimos en verdad según las historias que creemos. Historias que nos contamos, historias que nos han contado comunidades, religiones, cónyuges, hermanos, familias, países, etcétera. Son las historias que creemos. Nadie sabe realmente. No había una cámara de cine viendo a Jesús. Sabes, hay algunos de estos yogis y algunos otros maestros recientes, más recientes, que caminaron por la tierra que ellos. Literalmente, hay filmaciones de ellos hablando y haciendo las cosas, y podías sentirlos y podías escuchar sus enseñanzas. Y no puedes discutirlo porque es directo de la fuente. Pero Jesús, Buda, todos estos tipos de aquella época. Es importante entender que, sabes, cuando Jesús estuvo en la tierra, la conciencia en la tierra en ese momento era de 60. 90. Lo siento, 90. Él le hablaba a una cultura que estaba en un modo de lucha o huida, de pura supervivencia, con enseñanzas muy, muy simples. Hoy probablemente diría algo completamente distinto. Pero Jesús, algo que nunca dijo, y es crucial, es que nunca dijo, adórenme. Sí, Y tampoco el Buda lo es. sí. Jesús dijo, el reino está dentro de ustedes. Dijo, yo soy la luz del mundo, pero también dijo ustedes, son la luz del mundo, así que es muy claro al respecto. Él es en realidad nuestro hermano mayor. Él no quería ser adorado, solo era un hombre, como tú, una persona como yo que se autorrealizó por completo a pesar de su tradición religiosa, no por su religión, su tradición religiosa. Y sabes, con Buda sucedió exactamente lo mismo. Cuando Buda estaba muriendo, él dijo, sus últimas palabras fueron, sé la luz de tu propia alma. ¿Y eso qué quiere decir? No dijo, háganme una estatua de oro y déjenme flores y comida y récenme a mí. No dijo eso. Dijo, tú, sé la luz de tu propia alma, sé, tú sé el Buda. Y Jesús está diciendo, tú sé el Cristo. Una de mis prácticas favoritas que me gusta darle a la gente en un trabajo que hacemos juntos es el reto de leer el Bhagavad Gita. Es una historia preciosa. Es preciosa. Amo la versión de Stephen Mitchell. La tarea es que lo lean una vez para asimilar la historia. Léanlo por segunda vez. Y quiero que esta vez lo lean viéndose a sí mismos como él, el aspirante, el discípulo de Krishna. Arjuna era el discípulo al que Krishna le enseñaba, siendo Krishna Dios, el Dios hindú. Luego léanlo una tercera vez. Y esta última vez, al leerlo, véanse como Krishna. Y cuando haces eso, es una gran transformación. Pero sabes, estos tres personajes nos estaban mostrando que somos Dios, que Dios está en nosotros. Y eso fue lo tan traumatizante y dañino de la cultura en la que estaba, que me enseñaron que en el fondo tengo un defecto, que hay algo mal en mí, y que necesito a alguien externo a mí para que me arregle. Y que nunca voy a estar bien sin esta comunidad religiosa externa, líder espiritual, autoridad espiritual, fuera de mí. No estoy bien, y eso daña tu propia esencia y tu capacidad de confiar en ti misma, de seguir tu intuición, de seguir incluso solo tus instintos. Y entonces, eso es lo trágico del asunto, la verdad. Y entonces, incluso como yo, a veces cuando la gente sale de entornos religiosos muy fuertes como el mío y vienen a un trabajo como el mío o como el tuyo y ven a líderes espirituales, gurús, canalizadores, quien sea, y tienden a superponer su experiencia previa en esta nueva espiritualidad. Y entonces, de nuevo, quieren que Buda sea como un Dios para ellos y que les diga qué hacer o cómo hacerlo o por qué hacerlo. Sí. Y eso, sabes, no es lo que Buda está aquí para hacer. Buda está aquí solo para amarte y crear un entorno seguro y un entorno de sabiduría para que descubras tus respuestas
para que encuentres tu fuerza y recuperes tu poder de todo eso. Blasfemia. Lo sé, Blasfemia. Isabel. lo sé, soy yo. Definitivamente seré una Jezabel ahora. Es fascinante cómo a la gente le gusta ceder su poder porque es mucho más fácil culpar a algo externo si algo sale mal que asumir la responsabilidad de tu propia vida. Yo lo he hecho, tú lo has hecho, todos lo hemos hecho. O sea, si Judah, si le pides, si vienes con Judah por un consejo o con cualquiera de estos hermosos maestros espirituales que tienes aquí, vienes con ellos por un consejo y te dicen algo. Y parece, porque viene a través de este paquete mágico de la canalización, parece que simplemente inspira esta especie de asombro. ¿No? Pero si sigues eso y no te funciona, entonces culparás a Judah y no habrás aprendido nada sobre cómo valerte por ti misma y ser una persona empoderada e iluminada. ¿Verdad? Pero si tú encuentras tus propias respuestas, si lo que Judah te dice solo confirma lo que ya sabes en tu interior y te da algo de valor para tomar tu propia decisión, si tomas una acción por tu propia voluntad y por tu cuenta, entonces, si sale bien, has aprendido algo de ello y puedes sentir la alegría de eso y la victoria. Si sale mal, entonces tienes la oportunidad de aprender de eso sin echarle la culpa a nadie. Me parece fascinante que dentro del catolicismo, que luego se convirtió, luego surgieron estas ramas del catolicismo, el cristianismo, los bautistas, los luteranos, un curso de milagros, todas estas diferentes sectas no podían ponerse de acuerdo. Y esto pasa en todas las religiones. Los budistas, hay múltiples formas diferentes de budismo, hay múltiples formas de taoísmo, hay múltiples formas de ser el islam y hay diferentes sectas que ni siquiera podían ponerse de acuerdo entre ellas. Dicen, nos gusta esto, pero no podemos creer en ángeles. Eso es ir demasiado lejos, no aceptaremos ángeles ahora. No creemos en santos. Obviamente no podemos tener santos, así que nos vamos. Es que Solo crea más y más separación. De eso va. Sí, me doy cuenta con muchas religiones y no criticamos la religión en general. La religión hace mucho bien en algunos lugares. No es tanto la religión como la gente en ellas. Ciertas personas hacen cosas hermosas, ayudan a mucha gente y así, incluso si están en algo traumático. Y sí creo que hay mucha gente en la religión que realmente está tratando de examinar lo que sucede en el contexto y hacer cambios en lo que no funciona. Y los aprecio profundamente. Y las tengo. Por cada experiencia difícil y dolorosa que tengo en mi religión, tengo otra muy hermosa que compartir. Absolutamente. Desafortunadamente, sí hay mucha belleza y como la gente religiosa es buena, es la gente que quiere ser amorosa, perdonar, ser espiritual porque son los buenos. Es más difícil abordar lo que está mal, lo doloroso, lo traumático dentro de ello, porque no queremos ofender a los buenos, ¿verdad? Incluso para mí, a veces me es difícil ver y darme cuenta de cómo traumaticé y abusé de mis propios hijos con esta ideología. Como una joven mamá cristiana, Decías que eras la mamá que no dejaba a sus hijos ir a Halloween. no en absoluto les permitía ir. Porque es la noche del diablo. Sí, mis hijos no tenían permitido leer Harry Potter. O sea, cuando mi hijo estaba creciendo, pobrecito, o sea, me rogó tantas veces que se llevaba a escondidas a casa el libro de Harry Potter de la biblioteca de la escuela. Y si lo encontraba, sabes, con gentileza, pero con amor, le decía que tenía que devolverlo. Así que cuando creció, le compré un libro de Harry Potter. Le dije, lo siento mucho. O sea, siento que me disculpo mucho con mis hijos. Sabes, ellos dicen, sí, mamá, está bien, como sea. Les dije que les pagaría la terapia. Me han perdonado por completo. Son geniales. Esa es la cosa. Como algo tan loco como no poder leer una historia porque es un cuento de fantasía sobre brujas y hechiceros en esta historia mágica y divertida. Ni siquiera puedes leer eso. ¿Qué tiene de amenazante si estás realmente cómodo con quién eres? El ejemplo perfecto.
Hay gente que comenta, en tu programa, en el mío, así es. El mundo es así. Pero mi punto es que hay millones de otras personas y programas hablando de cosas con las que no estoy de acuerdo. Claro, Con las que estoy totalmente en contra de lo que dicen. Y aún así no siento la necesidad de defender mi punto de vista o mi sistema de creencias ante nadie más. Cada quien a lo suyo, ¿no? Que, mira, soy vegetariano, que llevo a gente a comer barbacoa aquí. Yo no como carne, pero no te la voy a negar si tú quieres comerla. claro, no hay juicio. No hay juicio. Eso es lo que me parece tan fascinante. Digo, ¿por qué no puedes simplemente vivir y dejar vivir? Sí, es de nuevo ese doble discurso, ¿verdad? Sé una persona que perdona, pero a la vez mantente alerta de toda la gente mala que, ya sabes, puede hacerte tropezar. Eso es lo que siempre decían, ¿no? En primaria, cuando decían, somos cristianos, tienes suerte. Tú naciste en una muy buena familia católica. Tu alma se salvará. Debes hacer esto: bautismo, confirmación, comunión. Debes hacer todo esto, leer la Biblia. Sí, haz todo este tipo de cosas y estás bien, tienes suerte, eres uno de los afortunados. Y entonces yo me quedaba ahí como un niño lógico, preguntando, ¿qué pasa con los miles de millones de personas que no lo son en el planeta? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ellos? Ups, lo siento, mala suerte. Así me dijeron. Claro, sabes, es separación. Incluso es como, ¿cómo le llaman? ¿Culpa del espectador o culpa del sobreviviente? ¿Culpa del sobreviviente? Sí. O sea, imagínate eso. Viví hasta los 40 con esta culpa de sobreviviente, ¿ok? Por alguna razón yo voy a cruzar las puertas del cielo, pero todos los demás no. Terrible. Sabes, siendo cineasta y siendo un contador de historias, he diseccionado y analizado historias al máximo y hablado con los más grandes narradores y gurús del planeta. Necesitamos historias para sobrevivir. En el planeta, para sobrevivir. La gente no entiende su importancia en sus vidas. Necesitamos historias para darle sentido a esto. Esto es una locura, sí. Todo esto por lo que pasamos. La vida es una locura. Solo estamos tratando de entenderla. Así que te aferras a una historia para construir tus cimientos. Y si alguien llega y dice, Podría haber una grieta. Justo ahí, solo ten cuidado. Solo digo, yo estoy por acá, mis cimientos son diferentes a los tuyos. Podría haber una grieta en los tuyos. Tal vez deberías pedirle a un contratista que venga, lo arregle, que te lo nivele antes de que empeore. Cuando llegué a mis 40 y tantos, todo empezó a agrietarse. Fui a acupuntura, lo cual era un gran no. Es obra del diablo. Sí, se te pueden meter los demonios haciendo eso, pero llevaba enferma como 9 meses. Estaba desesperadamente mal, no mejoraba. Daba clases en una escuela en ese entonces. Me arrastraba a la escuela todos los días para enseñar a niños de primero, desesperadamente enferma. Una mamá me dijo, tienes que ir a ver a este tipo, él se encargará. Y yo así de, ay, acupuntura, pero fue el último recurso, así que fui. Pero empezó a hacerme algo porque mientras yo... Diablo, demonios. Claro, se te metieron los demonios. Sí, se te metieron los demonios, obviamente. Sabes, me acostaba en esa camilla y entraba en un éxtasis total y profundo. Y pensaba, ¿qué demonios es esto? ¿Me está haciendo brujería o hechicería? Pero me sentía increíble. Y empecé a cuestionar y a analizar. De hecho, llegaba a casa y sacaba mi Biblia e intentaba descifrar qué me había hecho este tipo. Y ver si había alguna forma de justificarlo para poder seguir yendo. Querías reforzar la programación que ya tenías, como me gusta esto, pero se supone que no debo, así que déjame buscar una excusa para hacerlo. Ok. ¿Acaso Jesús se clavó una aguja a sí mismo y dijo, qué bien se sintió? O sea, claro que no, pues no, ay caray. Y mi esposo estaba haciendo un berrinche porque yo iba. Y aunque yo aportaba todo mi sueldo al presupuesto de la casa, él no iba, ya sabes, a dejarme gastar dinero en esta acupuntura. Así que conseguí un trabajo extra dando clases de piano antes y después de la escuela para poder pagar esta acupuntura porque me estaba liberando, me estaba sanando, me estaba liberando. Empecé a cuestionar, a escuchar NPR a escondidas y a hacer cosas tan prohibidas. NPR. Sí, exacto. Cadena del diablo. Sí,
Pero lo hice, rompí con todo. Y cuando dejé la iglesia, solo escuchaba NPR. No, pues esto es muy Walter White. Tenemos que cocinar, ¿no? Qué locura. Sí, ay sí. Rompiste con todo. Lo hice. Y cuando me fui, dejé la iglesia. Dejé a mi esposo de 27 años. Me dijo, ¿has cambiado? Yo, sí, he cambiado. Lo estaba. Mi hijo siempre decía, mamá está en Breaking Bad. Y luego pensé, mejor veo esa serie para ver de qué habla. Y vi como 2 minutos. Y dije, no. Demasiado para mi yo de niña cristiana y religiosa. El primero te habría chocado. Vi como 2 minutos y dije, no, gracias. Pero sí, lo hice. Simplemente me escapé como un ladrón en la noche y empecé de cero. Pero, ¿sabes? Quiero decir que quiero ser muy generosa y amorosa y gentil con la gente que pasa por esta experiencia porque toda mi visión del mundo se derrumbó. Todo se derrumbó por completo. Por supuesto. Todo se derrumbó, sí. Todo se hizo añicos. Todo lo que pensaba, todo lo que creía saber sobre la vida, sobre Dios, sobre las relaciones, sobre el romance, sobre criar hijos, sobre política. O sea, todo se hizo añicos bajo mis pies. Y fue mucho. Sonó como que, mientras lo dices, suena a que casi tuviste una experiencia psicodélica, que es lo que le pasa a la gente cuando toman psicodélicos o toman ayahuasca o algo así. Deconstruye todo, de golpe. Es mucha información que procesar, por eso tienes que tener mucho cuidado. Algunas personas, creo, canalizan por experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Esas traumáticas experiencias de muerte cercana. Y como consecuencia, hay toda esta apertura del reino espiritual y los centros superiores. Y sí creo que eso tuvo algo que ver con por qué Judá vino a mí unos años después, tan tarde en mi vida. Yo sí creo que hubo un aspecto traumático en esa apertura. Bueno, digo, cuando pasas por esto, cualquier tipo de despertar va a ser muchas veces doloroso. Si te aferras, sí, a la vieja programación. Si te abres y lo estás buscando, puede ser muy placentero. Pero para alguien como tú, cuyo mundo entero giraba en torno a esto, a estas ideologías, te destruyó. Por ejemplo, yo ya había dejado básicamente la Iglesia Católica cuando era adolescente y nunca miré atrás y empecé a leer el Bhagavad Gita, autobiografía de un yogi, y a Edgar Cayce y todo eso. Gracias a mi guía espiritual, Connie, quien me metió en todo esto. Ella era mi guía y me decía, lee este libro, lee este libro. Y yo, ¿qué es esto? Leí La Era de Acuario, un libro sobre religión, lo demente que es, cómo programan a la gente. Y había un capítulo, nunca lo olvidaré, era un capítulo hermoso sobre... ella dice, solo por un instante, hay un tipo que anda por ahí dando algunas enseñanzas y dice algo en contra de las creencias populares de la época, así que lo meten en la cárcel. Y luego lo meten en la cárcel. Sus seguidores empiezan a reunirse afuera tratando de sacarlo y mientras está adentro escribe las 10 verdades, llamémosle las 10 verdades, las 15 verdades del universo o algo así. Finalmente sale. Puede que me equivoque, pero la idea general es esta. Sale y sus seguidores. Dios mío, estas son las verdades. Y él, oigan, esto es solo una guía, no es la verdad absoluta, amigos. Tranquilos, tranquilos. Y yada, él muere. Sus seguidores toman las 15 verdades y empiezan a cambiarlas. Empiezan a añadirles cosas, como, bueno, la 15ª verdad es esta, pero realmente necesitamos añadir esto. Esto es lo que significa. Y esta en realidad, él no quiso decir esto, así que quitemos las 7. Y de repente, 100 años después, no tiene nada que ver con las 15 verdades originales. Eso es la religión. Bueno, es como, ya sabes, Juan en el libro del Apocalipsis, ¿no? Dice, ya sabes, Juan era un prisionero, había sido exiliado a esta isla, está allí solo está orando y alabando. Y como que tiene esta increíble experiencia metafísica, donde está viendo todos estos ángeles y estas criaturas aladas y todas estas cosas sucediendo. De alguna manera, hemos tomado esta experiencia metafísica de un hombre muy profunda para él, clave para su vida, y hemos escrito el fin de la civilización como la conocemos, basándonos en eso. ¿Cómo se nos ocurrió eso? Bueno, tengo que mencionar la serie de Neale Donald Walsch en Next Level Soul TV, porque te diré, cuando ese acupunturista loco que me estaba liberando,
Bueno, años después se convirtió en mi nuevo esposo, mi compañero espiritual. Todo fue parte del trabajo del diablo. Todo fue parte del trabajo del diablo para hacerte eso. Y cuando salíamos, él era una persona muy inteligente. Él sabía que yo estaba totalmente con el cerebro lavado y trató de ayudarme a deconstruirme. No es broma, de verdad le debo la vida, porque él fue tan brillante y gentil y tan honesto y me ayudó a deconstruirme a lo largo de estos años. Pero bueno, cuando éramos novios, ponía Conversaciones con Dios de Neale Donald Walsch y eso me ayudó a procesar tantas cosas y a analizarlas y clasificarlas, y animo a la gente a que, de verdad, sean muy gentiles consigo mismos y que sean curiosos. Permítete intentar escuchar cosas diferentes. O sea, cuando empecé a leer como el Bhagavad Gita y a Lao Tse y algunos de estos, yo estaba como, oh, pero espera, hay puntos en común aquí entre todas estas cosas. Y veo, estas son las cosas que quiero conservar. Estas son las cosas que quiero desechar. Sin duda, al hacer este programa veo los puntos en común entre las diferentes filosofías, pensamientos, líderes espirituales. Empiezas a encontrar los puntos en común y digo, oh, todos vamos al mismo lugar, solo que por caminos diferentes. Porque puede que no me guste Alex o puede que no me guste Angie, pero me gustará alguien más y podría ir por ese camino. Podría leer este libro. O, por ejemplo, Autobiografía de un Yogi no es para todos. Tal vez lea el Bhagavad Gita y me vaya por ese lado, o tal vez lea el Tao Te Ching y tome esa ruta. Sí, el contenedor en que estés no importa. No importa el contenedor. Lo que importa es que haya espíritu y vida, que haya libertad en él, que puedas moverte en él, ya sabes, que no sea restrictivo ni te ate y que encuentres un poco más de ti mismo en él. Exacto. Y sigue disfrutando de ese contenedor hasta que se sienta restrictivo. Y luego encuentra el siguiente. Exacto. O simplemente no tengas ninguno. O no tengas ninguno y solo toma, como dice una amiga mía, Julie, ella es una católica de cafetería, así que entra y solo elige lo que le gusta, y porque hay enseñanzas hermosas en el catolicismo y en Jesús, obviamente, pero tienes que escarbar entre todo lo demás para llegar a ellas. O mejor aún, simplemente habla con Jesús tú sola, directamente, por tu cuenta. Ya no tienes que complicarte tanto. Ahora que estoy canalizando, esto es lo más genial, es que, ¿sabes? Puedo conectar con ese campo de conciencia que es la figura de Jesús, el hombre. ¿Puedes canalizarlo? Ok, vamos a canalizarlo. Ok, Le preguntaremos, veremos si puede. Creo que tiene un par de cosas que decir sobre este tema. muy bien. Para seguir con la mentalidad de somos el diablo, vamos a canalizar a Jesús de una vez por todas. Bien, ya. Hagámoslo. Vámonos con todo directo y sin escalas a la blasfemia. Siempre era como de necesito un intermediario para poder hablar con Dios. Siempre fue como, o sea, si mato a alguien hoy voy a confesarme y ya la libré. O sea, simplemente no tiene ningún sentido. Finalmente, antes de la canalización, para alguien que esté viendo esto, que esté pasando, o a punto de empezar a pasar por lo que tú pasaste, ¿qué consejo le darías? Confía en ti. Confía en tu instinto. Confía en lo que sientes en tu cuerpo. Cuando mis hijos, justo al final, cuando estaba lista para irme, mis hijos tenían dolores de cabeza y estómago todos los domingos, antes y después de la iglesia. Confía en tu cuerpo. Si te dan ganas de correr, es por algo. Sí, hay algo ahí que instintivamente sabes que ya no es seguro para ti. Solo sigue a tu corazón. Lo que necesites para la siguiente parte del viaje aparecerá. Sé gentil contigo. Sé curiosa. Pero ámate incondicionalmente. Perdónate. No hay nada que puedas hacer. Yo ya lo he hecho todo, ¿no? En el proceso de salir de todo eso y estar donde estoy ahora. Por mi experiencia personal, nada de lo que hagas te descalifica de tu relación con Dios. Sea lo que sea Dios. También diría, deja que Dios sea un signo de interrogación. No temas. Soltar las formas en que has definido a Dios. Deja que sea un gran signo de interrogación por un tiempo. Está bien, incluso si caes en el ateísmo por un tiempo. Cuando hablo con ateos, algo que he aprendido, por cierto, recibo con los brazos abiertos a los ateos, en el canal de Judá y lo que hacemos, he descubierto que puedo entender por qué eliges ser ateo cuando el Dios que se te presenta no se alinea con tu ser interior.
O sea, sí, supongo que soy medio atea si Dios es lo que me han dicho. Sí, Si Dios es Yahvé del Antiguo Testamento, oh, sí, lo entiendo. sí, de acuerdo. Ya no digo más, sí, ya no digo más. Bueno, te lo agradezco y agradezco que compartas tu travesía con esto, porque creo que es algo que es muy, muy importante para la gente de allá afuera, porque como dije al principio, muchísima gente está pasando por esto. Sí, busquen historias de gente como yo. Están ahí. Hay historias y les ayudarán y darán valor para hacer lo que necesitan y confiar en ustedes. No están solos, ya no están solos. Tenemos programas como este, internet, conexión. Ya no es como estar en un pueblito y eso es todo. Hay maneras de educarse, encontrar apoyo, conectar con otros que pasan por esto. Siempre bromeo con que soy un católico en recuperación y es impresionante cuántos se identifican. Me corrieron del catecismo. Significa muchísimo para mí. Siempre. Es una alegría ver esos comentarios, pero es algo que se necesita. Ojalá esta conversación haya ayudado. Pero, dicho eso, empecemos el show. Vamos a empezar. Empecemos con la canalización de hoy. Entonces, ¿puedes hablar un poco sobre Judá para la gente que no sabe quién es Judá, qué son, la energía y luego cómo canalizas distinto para cada uno? Bueno, la verdad es que Yuda apareció hace algunos años, justo cuando me encontraba en mi proceso de deconstrucción. Y vaya, simplemente fueron una gracia y una sorpresa. Nunca pensé que sería una canalizadora. No era algo que quisiera hacer. Sí me encantaban. Había canalizadores que fueron muy influyentes en mi proceso espiritual, que apreciaba profundamente, pero nunca pensé que sería algo que yo haría. Llegaron en un momento en que mi esposo y yo meditábamos. Pueden escuchar más de la historia. Vean, la primera, entrevista con Alex, es una historia que vale la pena escuchar, pero fue una canalización de voz directa, inmediatamente, desde el primer momento. Era una voz grande, hermosa y llena de energía. Judá es un colectivo de 350,000 almas evolucionadas. Pueden trabajar en todas las dimensiones de tiempo y espacio. Son de naturaleza y reino angélico, pero les encanta trabajar en la quinta dimensión con humanos como yo. Y ustedes, en proceso espiritual, que quieren ser seres autorrealizados e iluminados. A ellos les encanta traer energías y mensajes para eliminar obstáculos, limpiar viejas construcciones y condicionamientos que no te sirvan y elevar tu conciencia. Vibran alrededor de 5,000 en el mapa de Hawkins. Su nivel de conciencia se siente al llegar. A veces la gente siente que el calor recorre su cuerpo. Puede que te encuentres llorando o puede que se presenten de muchas maneras, dejando claras evidencias de su presencia. Son mis buenos amigos, mi yo superior o mi familia de superalmas. Soy una de esas almas que representan, una de las pequeñas, la angelita más chica. Y por eso se sienten como mi hogar, ¿sabes? Son mi hogar, mi refugio seguro. Me siento cómoda, amada y apoyada por ellos. Todo el mundo tiene su propio Judá. Todo el mundo tiene un yo superior, una familia de superalmas, poderosa, sabia, iluminada, llena de sabiduría, ¿sabes? Y la capacidad de conectarse con eso. Hermoso. ¿Y cómo canalizas? Simplemente me relajo con mucha facilidad y ellos simplemente llegan. Puedes recordar o no. Se siente como un sueño muy agradable y placentero. Tengo como una idea general de lo que hablan, pero normalmente no recuerdo los detalles específicos a menos que vuelva a escucharlo. Si no mal recuerdo, cuando canalizas, y si traeremos ayuda primero, conversaremos. Mo seguro tiene mucho que decir. Siempre. Me encanta Judá, pero la última vez trajimos al Arcángel Miguel, a Babaji y a Yogananda. Recuérdame cómo será ese proceso. Le voy a preguntar a Judá, oye Judá, ¿anda Buda por ahí? Sí, Así es como lo hacemos y luego ellos dicen, de acuerdo, y entra el siguiente. sí, me toma un poco de tiempo. Y de eso podríamos hablar otro día, de cómo sucede realmente. Bueno, mencionaré muy rápidamente. ¿Cómo fue que trajimos a Babaji y a Yogananda?
porque el don que se me dio a través de este proceso es el don de entender y poder trabajar en el campo cuántico. Y como tú, Alex, tienes tanta devoción y amor por Babaji y Yogananda, entonces tu campo personal de conciencia está conectado a sus campos de conciencia porque ellos son tus maestros espirituales. Y entonces vives tu vida conectado a sus campos de conciencia por tu devoción a lo que representan y a quienes son. Y por eso la razón por la que pude traerlos es porque estoy aquí contigo. Puedo acceder a tu campo de conciencia, conectado al de Yogananda, Babaji y así. Oh, qué hermoso. No sabía eso. Es una buena explicación. Son como eslabones de una cadena. Si alguien que nunca ha oído hablar de Babaji te lo pide en una canalización, podría no suceder porque tal vez no oí hablar de Babaji, puedes traerlo. Eso podría no funcionar. Bueno, sí. Te doy 2 ejemplos rápidos. Este es un pequeño momento de enseñanza para la gente interesada. Por ejemplo, yo había pasado un tiempo leyendo a Lao Tse y realmente profundizando en sus enseñanzas por primera vez. Él llegó y pude canalizarlo. Me conectaba con su campo de conciencia al leer el libro. Ok. Sí, esto puede pasar y lo hacemos todo el tiempo, ¿verdad? ¿Alguna vez has estado, digamos, en el avión y de repente te sientes irritado y enojado? No eres tú, es el de junto que piensa en algo. Y tú te conectas con su campo de conciencia, la energía que presenta. La canalización es lo mismo. También tenemos un amigo que es un iniciado devoto del Babaji actual. Y cada vez que viene a pasar el rato con nosotros, puedo canalizar inmediatamente a Babaji, a su Babaji. Y es porque él está ahí y me conecto con su campo de conciencia y él está muy conectado con su dulce Babaji que tanto ama. Entendido. Bien, entonces, traigamos ayuda, hablemos. Tengo preguntas sobre el mundo y lo que hacemos. Seguro que tendrán cosas que decir. Hola, queridos y preciosos seres. Somos Judá de la Nación Angélica y es un inmenso placer y honor para nosotros estar aquí con ustedes hoy. Celebramos profundamente su presencia y su maravillosa disposición a explorar. Aplaudimos su apertura y su permisión a ideas nuevas y desafiantes. Nos encanta que incluso cuando se sienten provocados por algo que se está diciendo, rápidamente sueltan la resistencia y se permiten elevar su perspectiva. Y es un deleite para nosotros estar aquí y servirles hoy. Sí. Gracias por estar aquí de nuevo, Yuda. ¿Tienen algo que agregar a la conversación que Angie y yo tuvimos sobre religión, trauma religioso? Bueno, les diríamos esto, queridos seres. Sí. Que a veces lo que pasa es que la religión es como un zapato que aprieta. Saben, cuando tienen 5 años, hay un cierto par de zapatos que les queda perfecto. Pero cuando tienen 10 o 12, si siguen intentando usar ese mismo par de zapatos, les quedan demasiado apretados e incómodos. Y no sería muy tonto de su parte intentar meter el pie en ese zapato y atarse la agujeta. Ciertamente no podrían avanzar. No podrían correr, no tendrían protección para su caminar que tanto necesitan. Les diríamos que si ustedes quizás han tenido experiencias maravillosas en la religión, quizás ha sido una bendición en su vida de muchas maneras. Quizás nunca han tenido experiencias religiosas adversas como las descritas, pero tal vez ya les queda chica. Así que por favor dejen de forzar su pie, demasiado grande para esos zapatitos de la religión, porque verán, tenemos grandes zapatos cósmicos para ustedes. Grandes zapatos cósmicos. Queremos que saquen los pies de esos pequeños, apretados zapatos religiosos y los metan en estos zapatos grandes, como un niño que ve las botas de su papá y quiere ser como él. Se pone las botas grandes y anda por toda la habitación e imagina lo que se siente ser papá, ser tan grande y usar esos zapatos grandes. Hay grandes zapatos cósmicos para ustedes o para la niña. No queremos excluir a las niñas que les gusta probarse los tacones de su mamá.
Sí, hay grandes zapatos cósmicos para ustedes ahora. Hay seres interestelares que pueden conocer. Hay ángeles que pueden conocer. Hay una versión mucho más grande de Dios que la que se les ha enseñado. Mucho más grande, sin limitaciones, restricciones, ataduras o reglas. Por eso, saquen los pies de esos pequeños zapatos si quieren crecer para llenar los grandes que tenemos para ustedes. Son mucho más de lo que saben. Son más que su nombre, más que su crianza, su condicionamiento, más que su cultura, más que su idioma, más que su religión, son más que su formación académica o la falta de ella, son más que la cantidad de dinero en su cuenta bancaria, son más que el tipo de casa que tienen, son más que su pareja, incluso que su pareja. Queremos decirles a algunos de ustedes hoy aquí que han estado escuchando, quizás no se identifiquen con la discusión sobre la religión, pero pueden identificarse con el tema de ceder su poder a una pareja romántica, y por eso estamos aquí para decir que es hora de recuperar su poder. Recuperen su poder, recuperen su poder. Son más de lo que saben, tienen grandes zapatos que llenar. Muchas gracias. Con el mundo sintiéndose tan caótico en este gran despertar que vivimos, parece que se están quebrando los viejos sistemas, parecen derrumbarse a nuestro alrededor, el financiero, los medios, las instituciones tienen problemas y son sacudidas hasta la médula y mucha gente tiene miedo, Yuda. ¿Qué consejo tienen para quienes están aterrorizados por lo que pasa? Bueno, lo que queremos que sepan es que nadie ni nada puede tocar el núcleo y la esencia de quienes son, que es divina, que es inmutable, que es imperturbable, que es inamovible, que siempre permanecerá inalterable e intacta. Dejen que se desmorone lo que tenga que desmoronarse, porque lo que verdaderamente permanecerá es lo verdadero, lo bueno, lo correcto, lo alineado, lo perfeccionado, lo puro. No le teman a nada. Nunca teman. Cristo lo dijo muchas veces. No teman, no se preocupen por el mañana. El mañana traerá sus propios problemas. Estén en el momento, estén aquí. Sé ahora, ¿ves? Sé como estas hermosas flores de las que él también habló. Una flor surge de la tierra, la endurecida, la tierra dura y fría del invierno, y romperá la superficie y volverá a crecer, reverdecerá, florecerá. Y así, sin importar el entorno o la circunstancia que ocurra en el mundo, saldrás victorioso, saldrás hermoso, ileso, precioso y perfumado. Hermoso, natural y perfecto en tu esencia. No temas. Sabemos que es difícil, pero llama a tus ángeles. Llámanos. Di, Judá, Judá, tengo miedo, ayúdame. Y ahí estaremos. Ahí en un instante, ahí en un instante. Y no estamos limitados por el tiempo y el espacio. No tomamos siestas, no nos vamos de vacaciones. Estamos constantemente despiertos. Y nos encanta servirte, y queremos aliviar tus miedos. Queremos que sientas el amor tangible de la divinidad creciendo. Desde tu interior hacia afuera, eres un roble poderoso. Puede que no lo sientas, pero lo eres, incluso si sientes que solo eres una bellota. Dentro de la bellota está la esencia de un roble poderoso. Esto es lo que eres, la esencia del roble poderoso. Lo que eres está en ti, en ti, en ti, en ti. Está en ti ahora, es lo que eres. Tú eres eso. Judá, ¿hacia dónde ves que va la transformación de la humanidad en el transcurso de los próximos 5 años, 10 años, 20 años con respecto a este gran despertar? Bueno, va a ser un hermoso efecto dominó. Hay más y más personas tocando a una, tocando a otra, tocando a otra, cada uno tocando a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Y nunca más subestimes el poder de una sola palabra, un solo acto de bondad. Todo lo que sucede en esta conversación hoy y los millones de personas que serán transformadas a través de esta conversación y que ya han sido transformadas a través de este canal. Queremos contarles la historia de la única mujer que lo empezó todo. Era la madre de un niño al que este canal le daba clases, y vio que el canal estaba enfermo y la detuvo en el pasillo de la escuela y le dijo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué tienes?
e insistió en que fuera a ver a este hombre del que habló antes, que ha traído este despertar, que trajo la transformación. Y sepan esto, una simple palabra, un simple acto de bondad y de interés puede impactar y está impactando a millones de personas. Nunca subestimen eso. Como hemos dicho a través de este canal muchas veces antes, la espiritualidad y incluso los temas de los que han hablado hoy, pueden parecer complicados. Y hay muchas complejidades, especialmente cuando se trata del sufrimiento. El sufrimiento de la humanidad y el sufrimiento que causa el ego. Pero lo que queremos decir es esto. La espiritualidad es simple amor. Eso es todo. Ama al que tienes enfrente. Si todos en este momento simplemente se tomaran el tiempo, ahora mismo, de amar a la persona que tienen enfrente, de elegir el amor, abstenerse del miedo, abstenerse del deseo de huir, de retraerse, y atravesaran el miedo para amar, el mundo entero sería transformado instantánea, permanentemente, por siempre. ¿Cómo mantener la paz interior ante tanta inestabilidad? Simplemente sé un observador tan desapegado como puedas ser. Deja que las cosas se desarrollen frente a ti. Deja que se desarrollen. Que sea como si estuvieras viendo una película, de alguna historia, en otro idioma que nunca has escuchado y ni siquiera puedes entender la historia y solo deja que se desarrolle. ¿Ves? El ego siempre quiere obligarte a hacer algo, a decir algo o a hacer algo sobre lo que está pasando en el escenario mundial. Pero simplemente permite que sea lo que es y confía en que hay un propósito superior en acción. Y si lo que estás viendo en el escenario mundial te perturba, si aún no estás listo para verlo con ese nivel de paz y serenidad, te animamos a que retires tu tiempo, energía y atención de esas cosas. Usamos el acrónimo TEA. Retira tu tiempo, energía y atención de cualquier cosa que sea dolorosa, desafiante o que te induzca miedo. Ahora no. Estamos diciendo que seas tonto o demasiado optimista o que escondas la cabeza bajo tierra, por así decirlo, pero puedes enterarte de las noticias simplemente leyendo un titular y ya. Sí, puedes leer un titular y saber exactamente lo que está pasando sin leer el texto o ver el alboroto, porque sabemos esto, que el ego está todo arraigado en el conflicto, el drama, la necesidad de tensión, la necesidad de ser especial. Estos son los constructos del ego, y el ego se está manifestando en todas partes en el escenario mundial, frente a ti y a tu alrededor y en tus redes sociales. Y entonces, como parece ser impersonal, porque viene a través de una máquina o dispositivo, puedes tender a ser benévolo al respecto. Pero no te equivoques, cada vez que te desplazas, miras, observas, te estás uniendo a un campo. Como este canal acaba de hablarles, antes de que nosotros llegáramos, ustedes están constantemente enredándose con diferentes campos. Y entonces, ¿por qué no enredarse con un campo hermoso como el de Babaji o el Buda o Judá? Sí, vengan a jugar en nuestro campo. Nuestro campo es encantador. La luz está llena de vida, alegría y efervescencia. Jueguen en los campos de conciencia que deseen. No le den su TEA, tiempo, energía y atención a quienes les perturban. Si hacen esto consistentemente, si lo hacen suficiente, descubrirán que ya nada los conmueve. ¿Ven? Porque la paz es un nivel de conciencia. La paz es un nivel de conciencia que es un resultado natural y sin esfuerzo. Para ustedes, cuando continúan en su viaje espiritual de soltar el ego, meditando, eligiendo el amor, alejándose del miedo, lo lograrán. Llegarán a este estado de paz iluminada, donde pueden ver que cualquier cosa suceda y no les molesta. Un maestro iluminado puede permitir que alguien le ponga una pistola en la cabeza y lo amenace, y dirá, si te sirve, por favor, procede. Esa última declaración fue muy hermosa. ¿Puedes explicarle a la gente quiénes son los maestros ascendidos y cuál es su propósito para la humanidad? Sí.
Estos son seres hermosos como el Cristo y el Buda y Krishna y Maharaj y tantos, tantos otros. Sí, hay demasiados para nombrar aquí. Estos son seres que caminaron por la tierra y mientras estuvieron aquí en su encarnación, lograron la plena autorrealización, un estado completamente iluminado. Lograron este nivel completo de conciencia, el nivel 1000. Más allá, hay muchos seres en el cosmos, como nosotros, incontables, que están mucho más allá de ese nivel. Sin embargo, una vez que excedes este nivel de rango, ya no puedes contener la fuerza vital. La energía de luz blanca en el cuerpo físico no es capaz de ser un contenedor para la conciencia, ni de sostener la vibración. Así, estos maestros han alcanzado este nivel de conciencia plenamente iluminado. Queremos abordar conceptos erróneos que vemos en la espiritualidad sobre estos niveles de conciencia de 1000 o de 600 a 1000. Estos maestros ascendidos no son perfectos. De hecho, sí, su amado era llamado Latrin Baba. Era conocido por tener una boca muy sucia. Sí, hay otros seres iluminados que eran conocidos por beber un poco de más y así sucesivamente. Así que los seres iluminados no son perfectos, pero son perfectamente ellos mismos. Ellos son la perfección, son el pináculo de la máxima expresión de Dios en y a través de su personalidad. Hermosamente dicho. Antes de irnos, quería ver si tenían algún mensaje final de despedida para todos los que están viendo ahora y los que verán en el futuro, antes de pasar a quien sea que venga después. Sí. Lo que queremos decirles es que queremos felicitarlos por estar aquí y dar su tiempo, energía e intención a esta transmisión. Y a este contenedor amoroso que se llama Next Level Soul. Y lo que queremos decirles es que encontrarán el siguiente nivel de la experiencia de su alma. Al ser parte de esto, asociados a esta vibración y a esta conciencia. Y queremos decirles, no subestimen la transformación que puede llegar a ustedes al dar su tiempo, energía y atención aquí. Queremos que sepan que muchos de ustedes están abriéndose paso a estos niveles superiores de conciencia. Van a empezar a tener poderosas experiencias metafísicas con lo divino, pero no es porque sean especiales y no queremos que se enorgullezcan de esas cosas, sino porque se están posicionando para servir en amor, para servir a su familia humana en amor. Hay otros de ustedes que se sienten mucho más desesperados, entristecidos y frustrados por la vida. Y para ustedes, cuando ven incluso lo que está pasando aquí mientras hablamos a través de este canal, les parece un sueño o algo que está completamente fuera de su alcance, un fenómeno que nunca experimentarían. Pero queremos que digan, que sepan algo muy importante aquí. Sigan viniendo, sigan regresando, y lo que van a encontrar es que todas las cosas son posibles para ustedes. Todas las cosas son posibles. Todos y cada uno de ustedes tiene el software en su ser interior, en la hermosa creación que son, para conectarse con su ser superior, para tener conversaciones con los ángeles y con la fuente. Son mucho más de lo que creen. La asociación y el entorno lo son todo. Sus padres les enseñaron, dime con quién anda y te diré quién eres. Lo acuñaron negativamente, por miedo, para que tengan cuidado con quién se juntan por los malos hábitos, pero les decimos que al frecuentar este contenedor y esta familia espiritual y se unan a estas hermosas aves, su vida se convertirá en una experiencia sincrónicamente hermosa, verdaderamente divina y absolutamente extraordinaria. Este canal, hace unos años, no tenía ni en qué caerse muerta. Un día lloró porque no le alcanzaba para comprar en el autoservicio y por eso pasaba mucha hambre. Y ahora tiene tal abundancia, pero más allá de lo que jamás pudo imaginar o pensar. Y solo han pasado unos pocos años, y las finanzas son solo una evidencia. Las evidencias importantes son indescriptibles: amor, alegría, paz, conexión. Y así todas estas cosas vienen para ustedes. Sigan viniendo. Muchas gracias por estar aquí.
¿Es posible que Yeshua esté por aquí para compartir su sabiduría? Sí, le diré a tu audiencia cómo lo hago. Pongo mi mano frente al corazón y establezco la intención de conectar con la conciencia de Yeshua. Siento un cambio de energía. Cualquiera puede hacerlo. Ok, adelante. Yeshua, Sí. ¿Cuál es la parte más incomprendida de tus enseñanzas que te gustaría aclarar? Bueno, si por mí hubiera sido, habría dejado la obra tal cual. La dejé en los corazones de quienes caminaron conmigo, mis camaradas, familia. Es una gran tristeza para mí la distorsión que existe de mi intención. Y agradezco profundamente la oportunidad de canalizar a través de este medio para poder expresarme con total sinceridad. Y cualquiera que quiera hablar conmigo puede entrar en esta comunicación íntima conmigo y recibir la verdad directamente. Como dijiste, Alex, saberlo de primera mano. Sí, este es un don de la canalización. Lo que quiero que todos entiendan es que toda alma iluminada existe, no solo yo, sino muchas otras almas en este campo de conciencia. El campo de conciencia es el vasto espacio donde todos jugamos y creamos, y todo lo que tienen que hacer es dirigir su atención hacia aquel con quien desean comunicarse. Ellos están ahí, están con ustedes, incluso los que están vivos. Este canal trabajaba con una joven madre cuya hija de 4 años nunca había hablado, y pudo decirle a la madre lo que la hija quería decir, pero no podía decir con sus labios. Como ella compartió, este potencial es para todos. Estoy aquí en este campo, siempre estoy con ustedes. Mi verdadero yo está aquí. No estoy en una página, catedral o iglesia. ¿Por qué escuchar a un predicador o maestro hablar de mí cuando pueden hablarme directo y escucharme directamente? Si no están canalizando verbalmente, como esta persona, pueden sentarse con una hoja de papel o sentarse frente a su computadora y decir, Yeshua, Señor. ¿Qué puedes decirme que me ayude ahora mismo con esto o aquello? Y comparte tu corazón conmigo. Y yo te responderé. ¿Qué mensaje tienes para el mundo en este momento, que está pasando por tanta agitación en esta especie de gran despertar de la conciencia de la humanidad? ¿Qué consejo, qué sabiduría tienes para nosotros? Bueno, lo primero que yo diría, que yo haría sería, si estuviera con los que sufren, es tenerlos en mis brazos y llorar con ustedes. Y no tendría prisa por decir nada en realidad, sino abrazarlos y estar con ustedes, mostrarles mi amor. Y tal vez decirles que de verdad siento mucho por todo lo que están pasando. Porque hay tantas cosas que suceden en el mundo que no son mi deseo. No los desearía. Pero así como yo fui un creador consciente que creó mi propia vida y mi propia experiencia, sin interferencia, a ustedes también se les ha dejado sus experiencias, sus creaciones personales y colectivas, las compartidas, se desarrollarán y cumplirán su propósito. Y los dejaré con eso por ahora, pues los respeto y honro profundamente. Los honro, ustedes son mis hermanos, son mis hermanas, son creadores, son hijos e hijas de Dios, tal como yo lo soy.
Sí, yo me autorrealicé plenamente en mi experiencia, pero muchos de ustedes también lo harán. Y el ritmo y el número de ustedes que lo harán serán Cristo y se autorrealizarán plenamente. Está aumentando drásticamente en este tiempo y es una alegría para mí ver esto. ¿Hacia dónde ves que va la humanidad espiritualmente en los próximos 5, 10, 20 años? Hay una belleza más allá de la imaginación. Y habrá hacedores de milagros como yo, y ya hay muchos. Aquellos que obran milagros de sanación física, de restauración, de reconciliación, de llevar la paz a lugares devastados por la guerra, de simplemente prestar el más simple de los servicios. Sí, es poderoso. Realmente desearía que todos ustedes caminaran con esa fuerza y poder y con ese amor y tantos milagros que ustedes. Sus historias opacaran las mías permanentemente. Nunca fue mi intención que se construyeran santuarios a mi obra, sino solo que ustedes hicieran lo mismo y más. Como dije antes de irme, dije muy claramente lo que quería. Dije que quiero que hagan más y cosas más grandes de las que yo he hecho. Aún estoy esperando eso. Y por eso es un tiempo hermoso y hay una vasta y profunda ola de conciencia crística que se está manifestando y es extraordinario para mí observar en este tiempo muchos Cristos, muchos Budas. Sus nombres son Juan, María y Sally. Y tantos más que están por venir, que ya están entre nosotros. Y Jesús, antes de irnos, ¿tienes algunas últimas palabras que te gustaría dejarle a la audiencia? Sí. Di mensajes muy simples a gente muy simple. El mensaje sigue siendo el mismo. Ámate. El misterio que es Dios. Ama al prójimo. Sigan haciendo esas cosas una y otra vez, como dicen, una y otra vez. Ámense a sí mismos, amen a los demás, amen a Dios. Vivan en plena devoción al amor, a amar a Dios, la vida, todo lo que es. Acepten y permitan todo lo que es. Sepan que todo es exactamente como debe ser. Sigan amando, sigan eligiendo esto, una y otra vez, incluso cuando sea para su daño, su detrimento. Incluso si la vida los pone en la calle, sin hogar, sigan amándose a sí mismos, perdónense por completo. No guarden nada en contra de sí mismos. Son perfectos a mis ojos. No encuentro ningún defecto en ustedes. Están haciendo lo mejor que pueden con la luz y la conciencia que tienen. Y también todos los demás. Así que no hay nada que perdonar. No hay absolutamente nada que perdonar. Gracias. Si fuera posible, podríamos traer a Babaji. Adelante. Babaji. Vaya, lo volviste a hacer, mi amigo. ¿Cómo le hiciste para lograrlo? Qué divertido nos estamos divirtiendo. Babaji, gracias por volver al programa, Babaji. Te lo agradezco. Qué buenos momentos estás pasando aquí, amigo. Sí, se siente una vibra muy bonita, muy buenos momentos. Mi pregunta para ti, Babaji, es, con el mundo como está ahora, ¿qué consejo tienes para las personas que luchan con los cambios que están ocurriendo? Solo suelta la lucha, suéltala, suéltala. Déjala ir. Si no puedes, solo date cuenta de que no la sueltas. Sigue meditando.
Sabemos que quieres oír algo más complicado que eso, pero de eso se trata. Tus respuestas están en la meditación, hijo. Lo sabes bien, lo sabes. Aquí es donde te experimentas, a ti mismo como quien realmente eres. De una manera completamente sin esfuerzo. Totalmente libre y expandido. Continúa haciéndolo así. Por favor, no te rindas nunca. Babaji, has estado, según Yogananda, has estado en el planeta por 2500 años o algo por el estilo, y todavía estás encarnado y vienes y vas como deseas. ¿Es eso cierto? Sí, Entonces estás en los Himalayas. aquí y allá, en todas partes. Bueno, si no me equivoco, creo que el término que usan es bilocación. Puedo estar realmente en cualquier lugar que elija estar. ¿Por qué de todos los lugares elegiste quedarte a ayudar a la humanidad? ¿Te refieres a una declaración general? Bueno, porque tú fuiste quien me pidió que apareciera. Por eso es que estoy aquí. Te tardaste un poco en invitarme, ¿no es así? Babaji, en serio, necesitas un agente. Tienes que irte de gira, te lo juro. Serías un éxito rotundo en el circuito universitario. Tal vez. Pero en serio, ¿por qué elegiste quedarte a ayudar a la humanidad en vez de... ¿Qué más voy a hacer? No hay nada que valga la pena hacer aparte de eso. Digo, la eternidad es larga y aburrida, hijo mío. ¿Por qué no? Amo a la humanidad. Amé mi experiencia humana. Amo estar en la Tierra. La Tierra es un lugar tan hermoso y amo a mi familia humana con todo mi corazón. ¿Por qué no me quedaría? Puedo. Si puedo, ¿por qué no lo haría? Y así lo he hecho y lo haré. Sigues guiando a otros maestros espirituales y enseñándoles como tú, según Yogananda, enseñaste a Cristo, a Buda y a muchos avatares que han venido. Después de ti, No los menospreciaría así. Me gusta pasar tiempo con ellos ok, e intercambiar con ellos. Y nos reímos, tal como tú y yo lo estamos haciendo ahora. Y intercambiamos historias y compartimos, y así sucesivamente. Pero no siento que haya algo particularmente de mí que ellos necesiten, porque una vez que uno ha ascendido, está conectado a todos los niveles de conciencia y a todos los aspectos de la conciencia, incluso mucho más allá de mi propio aspecto de conciencia. Y así los dejo que hagan lo que sea que les plazca, como yo también lo hago. Hago lo que me place, y esta es una característica de los seres ascendidos. Hacen lo que desean. Diremos esto, para algunos puede ser una práctica espiritual. Solo sean reales, sean auténticos. Hagan lo que deseen, sean libres y hagan lo que quieran hacer. Este es un camino muy sencillo y accesible para que logren la ascensión. y Babaji, ¿tienes algunas últimas palabras para esta audiencia? Sí, no esperes tanto tiempo. Para tenerme de vuelta. Eres bienvenido en cualquier momento, Babaji. Angie, ¿puedes traer a Yogananda? Sí, adelante. Paramahansa, muchas gracias por estar aquí. Hola, hijo. ¿Qué tienes que decirle a la audiencia hoy con respecto a su propio despertar espiritual y cómo están lidiando con su propio despertar espiritual, con dejar ir la vieja programación? Sí, afirmaré lo que Babaji te ha dicho. Medita, querido, y en esta profunda meditación te encontrarás conectado con todos esos maestros espirituales de los que antes solo leías en los libros. No hay necesidad de leer, estudiar, palabras en una página. Solo, conéctate directamente a la conciencia de estos seres, y entonces podrás aprender cualquier cosa que tengan para ofrecer, como este canal está aprendiendo a través de prueba y error. Cada aspecto de la conciencia está disponible para ti en el campo. Establece la intención del maestro del que deseas aprender y deja de lado lo que te han dicho. Permite que lo que te han dicho se convierta en algo desconocido. Permite que se ponga en duda.
renuncia a ello. Cuando tengas un pensamiento sobre quién es el Cristo u otro amado Maestro, deja a un lado el primer pensamiento sobre ellos, y luego el segundo, y el tercero, y el cuarto, y adéntrate aún más en la meditación, y encuentra esa voz interior que emana desde lo más profundo de tu ser, irradiando desde el centro mismo de tu verdadera esencia, de tu ser más auténtico. Y pon más fe y confianza en eso. Pon más fe en eso, claro que sí. Confía en esa experiencia interna que tienes con lo divino. Si tu experiencia con lo divino ha sido poca o incluso nula hasta el momento, solo continúa meditando y con el tiempo esas experiencias se irán abriendo para ti. Porque verás, un estudiante, está bien ser un estudiante, está bien ser un estudiante de un maestro o incluso de estas enseñanzas que se presentan aquí. El objetivo del estudiante es graduarse y ser el maestro, el hacedor, el conocedor. Y un maestro entiende que él o ella no ha hecho su trabajo, mientras todavía se le necesite. El maestro ha hecho su trabajo cuando ya no se le necesita porque el estudiante encarna lo que el maestro ha enseñado. Así que sigue, yendo hacia adentro, en meditación para experimentar plenamente tu propio saber y tu propia resonancia. Y sigue lo que te da vida y te inspira. Y comprométete de forma incondicional y con toda tu pasión a preservar tu libertad personal. ¿Qué desafíos podría enfrentar la humanidad durante este cambio de conciencia que vivimos? Liberen esa necesidad de seguridad, de sentirse siempre a salvo y protegidos. ¿O cada uno de ustedes tiene ideas sobre qué los mantendrá a salvo? ¿Quién los mantendrá a salvo? ¿Qué asociaciones, qué lugares, qué ideas les ofrecerán protección? Y les diré que sus ideas muchas veces están completamente equivocadas. Suelten su necesidad de seguridad. Suelten su necesidad de seguridad. Les digo que hay quienes en naciones devastadas por la guerra han sido mantenidos a salvo por la mano divina y su protección del Maestro. Otros necesitan ayuda en sus fortalezas, los hogares que construyeron con la riqueza suficiente para poder protegerse a sí mismos, que no podrán protegerse a sí mismos en los días venideros, a pesar de sus esfuerzos. Así que su relación con lo divino se ha vuelto su verdadero santuario. Y este lugar seguro se encuentra en su meditación. Y les diré que pueden estar en este lugar seguro en medio del ruido más difícil de la guerra, del sufrimiento y demás, si así lo eligen. Y hay quienes están en los palacios más silenciosos y tranquilos que no pueden encontrar la paz en su interior. A raíz de nuestro despertar espiritual, Yogananda, ¿qué posibilidades se abren para el futuro de la humanidad? Es posible que la humanidad experimente el cielo en la tierra, como ya se los había revelado Cristo. El cielo es completa armonía, unidad, la desaparición de divisiones, todas las divisiones culturales, todas las divisiones religiosas y políticas, y el abrazar unos a otros en completo entendimiento, amor con total aceptación y sin juicios. Y existe una posibilidad verdaderamente enorme de la renovación de las plantas y los animales e incluso de la atmósfera en sí, y patrones climáticos en el cielo como resultado de una conciencia más elevada.
Y es muy posible que la tierra se convierta en un paraíso, como se pretendía que fuera originalmente. Finalmente, Yogananda, ¿tienes palabras de despedida que la audiencia deba escuchar al ver esto? Quiero que cada uno de ustedes sepa que son vistos, son conocidos, son escuchados. La presencia amorosa de Yeshua, la presencia amorosa de la fuente, conoce cada cabello de su cabeza, el color de sus ojos, el número de células en su cuerpo, sabe todo sobre ustedes y es plenamente consciente de su experiencia. Y como este vehículo habló antes y deseo reiterar con mis otros hermanos y hermanas aquí presentes. No hay nada que puedan hacer para separarse o divorciarse de su propósito en la vida y de su naturaleza divina y de su relación con la divinidad. Liberen su culpa, suelten la tristeza si pueden, y entren en el conocimiento de esto y en la presencia de esto. Gracias. Y por último, Angie, ¿puedes traer a Buda? Ok. Buda, gracias por presentarte hoy. Te lo agradezco. Mi pregunta es, ¿cuál es el mensaje central que te gustaría comunicar a la humanidad ahora? La paz no se puede encontrar fuera de uno mismo, se encuentra ahí en el interior. No busquen fuera de ustedes mismos ninguna. Instrucción. Corrección, esfuerzo, resultado. Liberen sus obligaciones a las cosas que son materiales si pueden. Sean simples, vivan una vida simple. Retírense a su ser interior y sentirán fuego en su interior. Y este fuego que sienten es la luz del mundo de la que nos habló mi hermano, el Cristo. Descansen más. Descanso. Se están esforzando demasiado. Descansen en el desarrollo de la flor que son y el desarrollo completo de la flor que es la historia de la humanidad como tal. ¿Qué podemos hacer para un mundo más pacífico y armonioso? Dirijan su atención de nuevo a su interior. Su atención es su fuerza vital, su energía, su poder, pero la han esparcido como semilla arrojada sobre tierra endurecida, que nunca podrá producir vida, ni siquiera el más mínimo brote, permaneciendo estéril y sin esperanza. Hagan que su semilla regrese a lo más profundo de su alma y cultívenla allí en su propio ser interior, en la calidez del amor y la tierra de la contemplación. Y Buda, ¿algo más que decir al público? Solo me complace estar en su presencia y honro la luz dentro de ustedes y la oportunidad de comulgar en presencia. Gracias. Ya regresó. ¿Qué tal? Fue una tremenda montaña rusa, ¿verdad que sí? ¡Wow! ¿Cómo te sientes ahora mismo? Me siento un poco desorientada. Me imagino ese tipo de energía fluyendo a través de ti. Y cuando abro los ojos, como que veo todo blanco. Así que mis ojos tardan unos minutos en ajustarse un poco. No hay ningún problema. Pero me siento de maravilla. Sí, qué increíble. Babaji entró como un tren de carga. Fue divertidísimo. Es un comediante. Le dije, necesitas un agente. La romperías en el circuito universitario. ¡Wow! De hecho, esta vez fue más chistoso. Fue mucho más como de verdad, como que lo fue. Había mucha energía. Estuvo más relajado. Fue divertido sentirlo. Muy hermoso. Angie, mientras te recuperas, te contaré mi experiencia. De esto, trajimos a 4 seres muy, muy poderosos, a quienes, por supuesto, ya se les considera maestros ascendidos. Cristo, Yogananda, Babaji y Buda. Traeremos a Miguel luego. No pensé, dije, eso es demasiado. O sea, como que, y luego que entre Miguel...
Es como una energía muy grande. Así que sentí, no la agotaré demasiado hoy. Cuando Yeshua apareció, su energía es tan increíblemente hermosa y tan llena de un amor incondicional. Gentil, Es gentil. pero también es muy como poderosa, ¿sabes? Y como muy, muy centrada en lo que quiere Ah, sí. y segura. Sí, todos tienen ese poder, ese centro, porque todos tienen ese centro dentro de sí mismos, que nada los va a hacer tambalear. Eso ni siquiera es una opción, no va a pasar. Pero era tan amoroso, era como, como él dijo, como un abrazo cálido, como si solo abrazara a la humanidad. Solo intenta, Pude verlo. sí, Podía verlo queriendo sostener física y tangiblemente a la gente y que sientan su dolor y su sufrimiento. Y sí lo fue. Fue muy hermoso. Y Babagi, ya está aquí. Entró como un tren de carga, ¿no? Fue como si viera cabello volando por todas partes. Fue como, dije, ya está aquí. definitivamente me van a tachar de bruja. La verdad es que no hay duda de que el diablo estuvo aquí. Y luego, pero lo que me parece tan fascinante cuando canalizas múltiples energías diferentes que pasan a través de ti, tu percepción, tu presentación cambia drásticamente. Sí, se siente tan distinto. Así que Yeshua fue definitivamente una energía. Babaji, otra energía. Yogananda tiene esa misma energía que tenía antes de profesor. Con tanta clase. Sí, como un maestro, un profesor elegante, sentado aquí dándote una lección, eso. Pero esa era su energía, Sí, ¿sabes? O sea, y hay grabaciones de eso. sí. No hay grabaciones de Cristo, Buda ni Babaji, pero sí las hay. Hay grabaciones de Yogananda enseñando y escuchas a este ser poderoso hablando y predicando tan hermoso. Bueno, ¿sabes? Uno de los oyentes de la última vez que canalizamos a Yogananda dijo algo sobre que Yogananda estaba absolutamente en contra de la canalización. Pero, ¿sabes? Cuando yo, después de esa entrevista, fui a casa y rápidamente compré los libros de Yogananda y empecé a leerlos. Y tiene 3 volúmenes y afirma muy claramente en esos volúmenes que él estaba canalizando a Cristo y a sus seguidores que estaban presentes. Gente importante en su vida en esa época decía que entraba en trance y luego escribía estas palabras de Jesús. Así que Yogananda en realidad estaba canalizando a Yeshua en esos escritos. Es que Su relación con Yeshua fue una relación canalizada, no fue por leer las escrituras. Exacto. Y Yeshua fue clave en ese linaje. Con Babaji y Yukteswar y mucho de ese linaje. Y aún así puso a Jesús entre ellos. Atrajo a mucha gente que creía en las verdaderas enseñanzas de Yeshua, no en el dogma y el miedo en que se convirtió. Absolutamente. Canalizó esas cosas. Y si alguien dice algo como lo que acabas de decir, bueno, él estaba en contra, esa es una persona con miedo de sus cimientos, incluso en los cimientos de Yogananda, que no puede cambiar a nada más que esté fuera de lo que creen los fanáticos, por así decirlo, de lo que tienen que mantener en esta caja. No puede ser nada más. Sí, y sé que para ti y para mí, como personas, como individuos, ¿no crees? Mi experiencia como en el matrimonio, ¿sabes? No quiero que mi esposo espere que hoy yo sea lo que era, como era hace 4, 5 o 6 años atrás. Quiero que me deje ser lo que soy ahora. Quiero que vea cómo he crecido y cambiado y que me conozca como quien soy ahora. Y como que siento que Yogananda y Yeshua y, ¿sabes? Especialmente Yeshua, realmente siento eso de él cada vez que lo canalizo, que él realmente quiere que la gente lo conozca personal e íntimamente y realmente quiere que dejemos la perspectiva de Religión. sí, De la religión, sin duda. Buda, su energía es tan calmado, tranquilo. se siente como un espacio vacío cuando lo canalizo. Sí, es solo esta paz. Es paz pura e incluso la forma en que habla a través de ti fue tan pacífica.
como esta conversación tranquila. Fue muy conmovedor, fue muy hermoso estar en la habitación con esas energías. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Por supuesto. Te voy a hacer algunas preguntas que les hago a todos mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una vida plena? Para mí es ser feliz y cumplir con la misión de tu alma, aquello que tú sientas que es tu verdadero propósito, y disfrutarlo todo, abrazando cada experiencia. Si pudieras volver y hablar con la pequeña Angie, ¿qué le dirías? Le diría que confíe en sí y en su instinto, que eres más inteligente y sabia de lo que cree, y que siga resistiendo contra, ya sabes, la gente que intenta robarte la alegría. Creo. Era una niña muy brillante. Me encantaba ser el centro de atención, cantar, bailar, ser creativa, y dejé que la religión aplastara mucho de eso. Le diría, sigue haciendo lo tuyo, corazón. Sigue haciendo lo tuyo porque me encanta cómo eres. ¿Qué te diría la pequeña Angie? Creo que me diría lo mismo. Diría, ¿por qué no estás cantando y bailando más? La pequeña Angie tiene una actitud que adoro, tiene carácter. Sí lo tienen. Tiene carácter, me gusta. Es chispeante. ¿Cómo defines a Dios o a la fuente? Bueno, lo hice. Dejé que Dios fuera un signo de interrogación mucho tiempo. Y ahora la conclusión es que Dios es este infinito. Campo de energía, luz blanca, fuerza vital. Y dentro de este campo insondable, indescriptible, que lo abarca todo y lo contiene todo, estás tú, estoy yo, estos hermosos oyentes están, Babaji está, Yeshua está, Buda está, Yogananda está ahí. Bien. ¿Qué es amor? El amor es estar bien con todo lo que es, no juzgarlo en absoluto, sino abrazarlo con total aceptación y permisión. Si pudieras hacerle una pregunta a Dios o a la fuente, ¿cuál? ¿Cómo puedo ser más de lo que eres? ¿Y cómo compartirlo con los demás? ¿De una forma que les importe? Hermoso, hermosa respuesta. Finalmente, ¿cuál es el propósito de la vida? Creo que solo existir, inhalar y exhalar, simplemente ser. ¿Dónde puede la gente saber más de ti, Yuda, y el increíble trabajo que hacen en el mundo? Pueden visitarnos en theyudachannel.com, pueden encontrarnos en YouTube y en todas las demás plataformas como The Yuda Channel. Y nos encantaría conocerlos, servirles. Tenemos tantas herramientas y cosas disponibles y es un placer. Increíble. Y serás parte de un par de programas nuevos que haremos pronto para la gente. Sí, ser parte de Next Level Soul TV y lo que hacemos allí. Estoy emocionado por compartir con el mundo ese aspecto de ti. Es un gran honor. Sí, gracias. Oh, muchas gracias. Te aprecio mucho. E igualmente. ¿Y tienes algún mensaje de despedida para esta audiencia? Estén bien con todo lo que está pasando ahora mismo. La vida es perfecta. Hoy es perfecto. Ustedes son perfectos. Son más poderosos y hermosos de lo que creen. Y tienen tanto apoyo. Puede que no siempre lo perciban o que no lo vean, pero créanme que está ahí para ustedes. Y sigan pidiendo ayuda. Y si aún no han conocido a sus guías, a sus ángeles, siempre pueden preguntarle ayuda. Yuda les responderá. Tengo miles de historias de milagros de Judá. A veces escucho a gente en la noche. Me despierto y escucho. La otra noche oí a un hombre decir, Judá, ¿me opero? Y oí a Judá responder. Así que, los ángeles están para ustedes. Sigan adelante, lo están haciendo bien. Solo quiero ser como esa persona en el maratón que te da agua y dice, sigue, no te rindas, lo estás haciendo genial. Angie, ha sido un placer y honor tenerte aquí en persona. Siempre es divertido tenerte en el programa, y más en persona. En persona es la mejor manera. Es divertido, te aprecio a ti y todo lo que haces para despertarnos a este planeta. Gracias, Alex, es una bendición. Gracias. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los videos de abajo para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.